Nuestro país, Guatemala, es muy afortunado y muy rico en muchos aspectos que a lo largo de la historia le han permitido sobresalir y ser un país reconocido, muy visitado y admirado por su belleza cultural y lingüística. No ha sido fácil conservar todas las valiosas artes, idiomas, costumbres y tradiciones que nuestros ancestros nos dejaron. Hoy en día existen diversas organizaciones, tanto públicas como privadas, que atribuyen a la protección de las mismas, así como la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, que como otras organizaciones se dedican al resguardo de la diversidad lingüística de Guatemala desde el ámbito educacional. Guatemala es un país con diversidad étnica, cultural y lingüística. Según los datos oficiales, el 41% de la población se identifica como indígena, según el Censo Nacional de Población del año 2002. Las estadísticas muestran la gran cantidad de población indígena que también contribuyen a la preservación de los idiomas mayas en Guatemala. Es por eso que el grupo número 7 tiene a bien darles a conocer el tema asignado referente a la Ley de Idiomas Nacionales, decreto número 19-2003 del Congreso de la República de Guatemala. Esperamos que puedan tener la atención debida a nuestros temas, ya que serán de gran importancia el desarrollo de estos mismos. Comencemos. Para iniciar con nuestra presentación, quiero hacer mención acerca de que el Estado de Guatemala reconoce, respeta y promueve el uso de los idiomas nacionales, así como las costumbres, tradiciones y formas de organización social de los diversos pueblos indígenas que existen en nuestro país. Esto con fundamento en el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Nuestro país es reconocido internacionalmente debido a su diversidad cultural. También existen diversos idiomas en nuestro país, haciendo un total de 25 idiomas. Tenemos 22 idiomas de origen indígena maya, un idioma xinca, un idioma garífuna, y a esto se suma el idioma español, que es el idioma que predomina en nuestro país. Según el artículo 1 de la Ley de Idiomas Nacionales y el artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial, el idioma oficial en nuestro país es el idioma español. Por ende, es el que más es utilizado, dejando por un lado los 25 idiomas de origen indígena. Algunas generalidades sobre el idioma. Para empezar con este tema, debo mencionar que el idioma es un sistema de comunicación entre las diversas personas o individuos que conforman una sociedad. A través de estas se van a conocer diversos valores, culturas, costumbres y tradiciones propias de los pueblos que hacen uso de sus idiomas natales. Por otro lado, el tiempo y la geografía son dos factores que influyen y determinan la diversificación de un idioma. Esto porque un idioma generalmente se desarrolla de un tronco común, pero debido al paso de los años, estos van sufriendo cambios y van perdiendo su originalidad. En el caso del Estado de Guatemala, si nos remontamos al contexto de dominación colonial al que estuvo sometida y todo lo que han vivido los pueblos indígenas desde hace ya varios años, sabemos que la lucha en torno al control cultural también es una causa que va a diversificar el idioma. La invasión significó la inmediata imposición cultural a favor de los colonizadores, pero en perjuicio de los pueblos indígenas que tuvieron que adaptarse a las nuevas formas de vida que le fueron impuestas en aquel tiempo.
A pesar de dicha invasión, los pueblos indígenas han logrado conservar, entre otras costumbres, su idioma natal. Para definir un poco lo que significa la palabra idioma, podemos decir que esto es un modo de hablar de un pueblo en particular. Es la manera en que ellos se comunican y se entienden entre sí. ¿Cuál es la importancia del idioma dentro de una sociedad? La importancia de esto radica en que se constituye uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la cultura de un grupo social. Los grupos sociales pueden hacer perdurar sus conocimientos y valores culturales por medio del idioma. Por otro lado, el idioma en el estado de Guatemala se caracteriza por estar conformado por una comunidad lingüística muy variada. Sabemos que el estado guatemalteco se fundó en un territorio habitado por diversas comunidades lingüísticas. Como ya les mencionaba, el estado de Guatemala reconoce el idioma español como el idioma oficial. No obstante ello, por medio de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otros convenios de carácter internacional que Guatemala ha ratificado para que esté en vigencia dentro de nuestro territorio, Guatemala adquirió el compromiso de preservar los idiomas de origen indígena, tanto mayas, garífunas y xincas, con la finalidad también de promover su desarrollo y respeto. Me parece muy importante también hacer mención acerca de la firma de los acuerdos de paz que se dieron en el año de 1996, luego del conflicto armado interno que se sufrió en Guatemala. En dichos acuerdos de paz, uno de ellos específicamente, el acuerdo número 5, que versa sobre la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. En este acuerdo también se discutió un tema relacionado con el idioma o los idiomas nacionales. En dicho acuerdo se discutió la manera en que el Estado debería adoptar diversas acciones o medidas encaminadas a conservar los idiomas nacionales. Entre una de las medidas se tomó promover una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala con el fin de presentar un listado de todos los idiomas existentes en nuestro país. Dentro de la comunidad lingüística se pueden mencionar idiomas de origen garífuna, maya o xinca. Tenemos el idioma acateco, cuspanteco, ixil, el idioma xinca, el idioma mopán, xortí, el idioma quiché, entre otros. Estos deberían estar enlistados en nuestra Constitución en base a este acuerdo. Otra de las acciones que se tomaron en este acuerdo de paz fue promover el uso de los idiomas nacionales dentro del sistema educativo nacional, con la finalidad que los niños y niñas en edad escolar pudieran aprender a leer y a escribir en su idioma natal o en el idioma que mayormente se utilizara dentro de sus comunidades, y así también promover una educación bilingüe. También informar a las comunidades indígenas por los medios adecuados y con el idioma claro y preciso acerca de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cuáles son las oportunidades que estos pueblos tienen dentro del estado de Guatemala. Aquí es importante que todos nosotros nos preguntemos si realmente estas medidas que fueron adoptadas mediante el acuerdo número 5 son realmente efectivas en nuestro país. Si a los pueblos indígenas verdaderamente se les da a conocer a través de su idioma natal cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cuáles son las oportunidades de acceso que estos tienen, tanto a aspectos como la educación o servicios públicos que el Estado brinda.
Evidentemente, no todos los pueblos indígenas tienen conocimiento de ello, puesto que ellos se encuentran alejados de todos estos temas y se han convertido en una población prácticamente invisible para el Estado de Guatemala. Hoy en día podemos ver con tristeza que muchos de estos idiomas están en peligro de extinción, debido a que los hablantes de estos son muy pocos. En el marco del funcionamiento de un Estado unitario, democrático, multiétnico, pluricultural y multilingüe, el derecho a la cultura debe ser esencial dentro de nuestro país y dentro de nuestro sistema jurídico. Se hace necesario entonces que exista un reconocimiento legal específico a todos los idiomas nacionales. Para ello entonces se crea la Ley de Idiomas Nacionales, decreto número 19-2003, esto con el fin único de promover la utilización de los diversos idiomas indígenas y que no solamente predomine el idioma español dentro de Guatemala. Con esta preocupación entonces el Estado, mediante la entidad encargada para ello, en este caso el Congreso de la República, se inició con esta ley y se promulgó y posteriormente entró en vigencia la Ley de Idiomas Nacionales. Pero debemos hacer mención si esta ley realmente es aplicada en nuestro país. Para sintetizar toda la información anteriormente expuesta, debo hacer mención del artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, identificada con el epígrafe de libertad e igualdad. Este artículo establece que todas las personas somos libres e iguales en dignidad y en derechos. También debo hacer mención del artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial, que se identifica en cuanto al ámbito de la aplicación de la ley. Esto establece que la ley se aplica a todas las personas, tanto nacionales como extranjeras, que residan dentro del territorio de la República. En ese sentido, entonces, todas las leyes vigentes dentro de nuestro país deben ser de observancia general para todos los guatemaltecos y guatemaltecas, con estricto apego a la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la norma superior dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Las normas desarrolladas en el decreto 19-2003 también se fundamentan en el reglamento de la Ley de Idiomas Nacionales, que fue publicado en el Diario de Centroamérica en el año 2011. La Ley de Idiomas Nacionales constituye un avance muy importante en cuanto al uso de los idiomas indígenas en el ámbito público o privado. Obliga también a la administración pública a garantizar que todos tengamos acceso a los servicios públicos que éste garantiza. También a promover una educación bilingüe y tomar en cuenta la traducción de leyes en los diversos idiomas indígenas para que tengamos conocimiento de ella y no podamos alegar ignorancia o desuso de la ley. Por otro lado, la Ley de Idiomas Nacionales también es un avance en cuanto a la aplicación de justicia. Debo mencionar que la intervención de intérpretes dentro del organismo judicial no debe verse en ningún sentido limitada. Los intérpretes son muy importantes para garantizar a los pueblos indígenas el derecho de acceso a la justicia pronta y cumplida. En ese contexto, entonces, esta ley debe permitir viabilizar y crear un Estado verdaderamente multilingüe, multiétnico y pluricultural. Continuando con la presentación, me corresponde abordar los temas de generalidades y estructura de la Ley de Idiomas Nacionales, decreto 19-2003. El órgano que la creó fue el Congreso de la República de Guatemala, con fecha de aprobación el 19 de mayo de 2003. Su sanción fue el 23 de mayo y su publicación y entrada en vigencia fue el 26 de mayo del 2003. La estructura de la Ley de Idiomas Nacionales está conformada con 4 considerandos en las cuales se establecen los motivos por los cuales se decreta dicha ley. En los considerandos se establece que la lengua o el idioma son esenciales para la cultura de los pueblos.
Se fundamenta en cierta parte con la constitución política, puesto que establece que todos los pueblos indígenas tienen derecho a la cultura, y también con los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala. La estructura de la ley está integrada por 21 artículos, dividido en 5 capítulos. El primero va dirigido a los principios. El artículo 1 establece el idioma oficial a la lengua española, algo que reafirma a lo que ya está promulgado en la Constitución de Política de la República en el artículo 143 y el artículo 11 de la ley del OJ, que esta ley va más dirigida al sistema de justicia. Además, el artículo 1 de esta ley establece que el Estado reconoce, promueve y desarrolla los idiomas de los pueblos mayas, xinca y garífuna. A su vez le da cierta identidad, puesto que los establece como elementos esenciales para la identidad nacional, y que su reconocimiento, respeto, promoción y desarrollo y la respectiva utilización de dichos idiomas es una condición fundamental y sustantiva para la estructura del Estado y su funcionamiento. En el capítulo 2 va dirigido más a las disposiciones generales, en las cuales se puede establecer el objeto en el artículo 4, que posteriormente abordaré con más detalle. Establece ciertas definiciones repartidos en idioma, comunidad lingüística y espacio territorial. Para efectos de esta ley, establece el idioma como aquella lengua específica de una comunidad determinada, que está fuertemente diferenciada de otras demás lenguas. La comunidad lingüística la considera como el conjunto de personas que utilizan dicha lengua o dicho idioma en este caso, y el espacio territorial es en el cual se habita en cada persona, ya sea diferenciado socialmente y culturalmente. En el capítulo 3 va dirigido a la promoción, utilización y desarrollo de los idiomas. En el artículo 13 se establece la educación, y aquí quiero dar un cierto énfasis debido a que en Guatemala la educación es monolingüe, debido a que a través desde la primaria hasta la educación superior el idioma oficial sigue siendo el español, y debido a esto muchas veces a través de la vida del sujeto guatemalteco nunca aprende otro idioma y se establece únicamente en el español. La educación en este caso para los pueblos indígenas se dan los casos en los que no pueden acceder a esa educación, se establecen solamente en su idioma materno, que en este caso puede ser cualquier idioma maya, garífuna o xinca. En el capítulo 4 va dirigido eminentemente a las finanzas y el presupuesto. En esta se establece que el Estado le asigna anualmente en el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación los recursos necesarios para tal fin. Y por último, en el capítulo 5 va dirigido a las disposiciones finales y transitorias, donde se establece el censo sociolingüístico, los idiomas en peligro de extinción, que debido al conflicto armado interno, ciertos idiomas han llegado a tal punto de extinguirse, pero esta ley pretende hacer eso, cambiar esa situación y recuperar ciertos idiomas de peligro de extinción. El objeto de la Ley de Idiomas Nacionales va dirigido a regular lo relativo al reconocimiento, respeto, promoción y desarrollo y utilización de los idiomas de los pueblos mayas, garífuna y xinca, y su observancia va en irrestricto con lo establecido en la Constitución Política de la República. Esto debido a como ya sabemos, a la jerarquía de las leyes, que no hay ninguna superior a la Carta Magna. También se establece como superior a la Carta Magna, pero también se puede utilizar como fundamento de los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala. Ahora bien, la Ley de Idiomas Nacionales, decreto 19/2003, va dirigido a ese objeto en sí, el que acabo de mencionar. Sin embargo, al momento de la aplicabilidad de dicha norma, muchas veces en Guatemala es nula, debido a que no se procura por el deber de darle información a todas las comunidades, y muchas veces, como ya lo había mencionado, el idioma oficial es el español, y los pueblos indígenas solamente hablan cierto idioma y restricto a su territorio. Entonces, en Guatemala consideramos que hace falta
al menos crear ciertos mecanismos o estrategias para poder fomentar la diversidad lingüística de las sociedades o para las comunidades que existen en Guatemala, debido a que no solamente está la maya, también existe la garífuna y la Xinca. Las acciones que se deben tomar para darle el debido cumplimiento a la normativa. Consideramos que el Estado debe fomentar el desarrollo, utilización y aplicabilidad de los idiomas nacionales. Aquí quiero mencionar otra problemática. Como ya había mencionado, el Estado de Guatemala en su artículo 143 establece como idioma oficial la lengua española. Esto hace a su vez que los demás idiomas como los mayas, garífunas y xincas reciban cierta discriminación. Obviamente no era el fin esto del Estado, debido a que el hecho de establecer un idioma es meramente administrativo político, debido a que es necesario que en un país se establezca ciertos idiomas como oficiales. Se considera que los idiomas de los pueblos mayas, garífunas y xincas son discriminados debido a que no son trascendentales para muchas personas, debido al hecho de que el idioma oficial es la lengua española. También consideramos que el Estado debe capacitar a los trabajadores de las entidades públicas para que las funciones del servicio público puedan darlas en idiomas en los cuales se manejan dependiendo del territorio. Por ejemplo, desde el lenguaje también se puede dar en el sector privado, en los cuales muchas veces establecen como requisito hablar otro idioma, que puede ser idioma maya, garífuna o xinca, o también puede ser extranjero, dirigido también para que sea un buen servicio a la comunidad guatemalteca. El Estado debe garantizar también la preservación y el derecho de los idiomas que se encuentran en peligro de extinción. Esto debido a lo que ya mencioné anteriormente, que durante el conflicto armado interno hubieron muchas pérdidas humanas, en las cuales se podría considerar a grandes rasgos que los idiomas se perdieran en cierto punto o llegaran al peligro de extinción. Y por último, consideramos que el Estado debe garantizar a las comunidades con idiomas diferentes al español una traducción de todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y disposiciones que emitan para que reconozcan sus derechos. Esto debido a que muchas veces una problemática es el sistema de justicia, que muchas personas no tienen acceso debido a esa cierta discriminación por el idioma, no entienden sus necesidades y por eso en cierta parte son marginados. El uso del idioma es el derecho fundamental para la supervivencia de los pueblos y apareja el reconocimiento, respeto y promoción de otros derechos tales como la no discriminación y la integridad cultural. Todo esto lo podemos fundamentar principalmente con la Constitución Política de la República, que como sabemos en Guatemala es la ley suprema. Luego establecemos los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, aceptados y ratificados por Guatemala. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, así también como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahora bien, pese a toda esta normativa que establece el Estado de Guatemala, muchas veces se sigue manteniendo ese riesgo de perder ciertos idiomas. Según la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, actualmente existen 5 idiomas de los 22 idiomas mayas que están en peligro de extinción. Entre esos podemos mencionar el Itzá, el Mopam, el Chortí, el Tzicapafense y el Tecniteco. De estos 5, el que más está posible a su extinción es el idioma Itzá, debido a que actualmente solo hay 123 hablantes. Ahora bien, las leyes conexas a la Ley de Idiomas Nacionales podemos establecer la Ley de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, Decreto 90/2005 del Congreso de la República. Actualmente esta institución es la única y capaz de poder traducir del idioma español a los respectivos idiomas mayas, garífuna o xinca. A través de esta ley se establece a la Academia como un ente institucionalizado encargado del estudio, promoción y regulación de los idiomas mayas hablados en Guatemala, con bases lingüísticas, sociolingüísticas, pedagógicas, psicológicas y económicas.
aspecto de síntesis, considero que un idioma o lengua oficial es el establecido como el uso corriente en documentos oficiales, en la Constitución o en otros instrumentos legales de un país y por extensión en sus territorios o áreas administrativas directamente. Es también de uso oficial en los actos de gobierno o en los actos y servicios de la administración pública, en la justicia y en el sector privado. Como una frase filosófica se menciona que el idioma es el corazón de la cultura y constituye el alma y esencia del pueblo. A manera de comentario personal, quiero compartirles que a pesar de que son 25 idiomas los que existen en Guatemala, el idioma español se ha caracterizado como el de mayor dominio, dejando por un lado a los idiomas indígenas de origen maya, garífuna y xinca. Sin embargo, como es de conocerse, por culpa de fenómenos como el racismo y la discriminación por motivo del idioma, mucha población indígena no se encuentra con esa libertad de poder expresarse de acuerdo a su idioma original. En este caso también hemos visto factores como por ejemplo el poco apoyo a las instituciones educativas por fomentar la educación bilingüe. Con la aparición de esta ley se busca poder disminuir el porcentaje de deserción escolar que se ha presentado máximo en las zonas rurales, puesto que no tienen acceso a este derecho de carácter constitucional. Aunado a ello, también es importante mencionar que la iniciativa de ley por proteger a los idiomas indígenas maya, garífuna y xinca también radica en el hecho de querer recuperar y aprender los idiomas minoritarios para poder prevenir su extinción, puesto que hay varias poblaciones que sí quieren recuperar y conservar sus idiomas. Debemos tener mucho cuidado porque la pérdida o extinción de un idioma indígena con toda esa riqueza codificada dentro de ellos puede constituir una pérdida para todos nosotros los guatemaltecos. Muchas gracias por ver este video hasta el final y esperamos que les quede claro el objetivo de la Ley de Idiomas Nacionales, Decreto 19-2003, que mi compañero y yo les hemos dado a conocer. Para ejemplificar nuestra presentación acerca de la Ley de Idiomas Nacionales, Decreto 19-2003, vamos a narrar un caso práctico. Como sujeto se encuentra el señor Sebastián Huarchaj Cep, quien a título personal y en su calidad de alcalde indígena del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá, el señor Nicolás Ixmatá Ixtos, en ejercicio de la patria potestad y representación legal de los niños William Santos Neri y Florentino Damián Zipacná, ambos de apellido Ixmatá Ajpacajá, y el señor Miguel Roberto Sem Tsiquín, en su calidad de vocal segundo del Consejo Educativo de la Escuela Oficial Urbana Mixta David Barotti, quien en ejercicio de la patria potestad y representación legal de los niños Alberto Eusebio y Fabián Rodrigo, ambos de apellido Cep Tambriz, quienes unificaron personería en el primero de los mencionados, en contra de la ministra de Educación de la República de Guatemala. El acto que se reclama es el incumplimiento u omisión de la ministra de Educación de la República de Guatemala de formular y administrar con pertinencia cultural y lingüística política educativa que garantice el derecho a la educación bilingüe, intercultural y multicultural de los niños indígenas maya quichés que cursan el nivel primario en la escuela de la antigua Santa Catarina Ixtahuacán, ubicado en el municipio de Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá. Entre las violaciones a los derechos que se denuncian se encuentran los derechos a la educación bilingüe, multicultural e intercultural, el uso del idioma en el sistema educativo, el derecho a la no discriminación, así como la integridad y vida cultural. Ahora bien,
Luego de haber escuchado nuestra presentación y el caso práctico narrado anteriormente, dejamos abierto el espacio para ustedes, compañeros estudiantes del quinto ciclo de la carrera de Derecho, para que puedan dejarnos sus comentarios, críticas con argumentos lógicos y jurídicos que busquen una solución al caso práctico.